Saludos cordiales, mi nombre es Madeleine Alessar. En esta oportunidad tengo el honor de hablar acerca de lo que son los contratos de seguro y los contratos mercantiles. Soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua del programa Valle de la Pascua y esta será mi videoexposición. Respecto del contrato de seguro, se puede decir que es el acuerdo por el cual el asegurador se obliga a resarcir o cumplir un daño o a pagar una suma de dinero al tomador, al verificarse la eventualidad prevista en el contrato, a cambio del pago de una prima por el tomador. Este contrato, como todo contrato, es una convención, de acuerdo a lo que establece el Código Civil venezolano. Se puede decir que en él las partes convienen a que una de ellas, el asegurador, debe cubrir un daño, debe cubrir en el caso de formalizarse un riesgo, o sea, de que el riesgo ocurra, en este caso se llamaría siniestro, ya cuando ocurre, él debe cubrir ese daño, resarcirlo o pagar una indemnización por él mismo. Esa es la obligación del asegurador. En cuanto a la obligación del tomador del seguro, es pagar una prima, una cantidad de dinero para que la compañía aseguradora o el asegurador pueda cubrir el riesgo en un futuro. Cabe destacar que para que pueda llevarse a cabo debe demostrarse que el siniestro no ha sido causado por voluntad del tomador del seguro. Las principales características de este contrato se encuentra que es un contrato consensual. ¿Por qué? Porque se perfecciona con el acuerdo, la voluntad de las partes, y una vez se conviene, el contrato se perfecciona. Una vez que se perfecciona el contrato, genera obligaciones. Es bilateral porque genera obligaciones para ambas partes de una manera recíproca. También se puede decir que es oneroso, que es aleatorio. ¿Por qué es aleatorio? Porque algunos piensan que no es equivalente la indemnización que debe pagar la aseguradora respecto a la prima que paga el tomador del seguro. Solamente algunos actores consideran esto. Es de tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque una vez que se conviene, que se hace el contrato, se elabora el contrato de seguro, no es inmediatamente que debe cumplirse con las obligaciones, sino que es de cumplimiento a cumplimiento a tracto sucesivo. Quiere decir que puede transcurrir un tiempo para que se lleve a cabo el cumplimiento de esas obligaciones por parte de las partes, valga la redundancia. Y también es un contrato de buena fe. ¿Por qué? Porque no va en contra de la ley, el orden público ni las buenas costumbres. De acuerdo a sus elementos, se puede decir que para que pueda llevarse a cabo un contrato de seguro debe contar con elementos tales como la capacidad para contratar de las partes, el consentimiento de ambas, es decir, la voluntad expresada de los mismos, debe tener un objeto. En este caso, el objeto es el riesgo como tal, y la causa es la intención de asegurar dicho riesgo. Otro de los elementos son los elementos personales. Los elementos personales son el asegurador, que es la persona que indemnizará los daños causados, el asegurado, que es la persona sobre la cual versa el seguro, sobre sí mismo, sobre parte de sus bienes, sobre los intereses de sus bienes o sobre todas sus propiedades. También se encuentra el beneficiario y el tomador. Cabe destacar que entre asegurado, beneficiario y tomador, la persona del tomador es la que por su voluntad propia o la de un tercero decide contratar con el asegurador, pero no necesariamente el seguro va sobre él o sobre sus bienes. Este es el caso del beneficiario. En cuanto a el siniestro, los elementos que son el siniestro, riesgo, la prima y la indemnización. El siniestro es cuando el riesgo ocurre, cuando se lleva a cabo por intenciones ajenas a la voluntad
del tomador del seguro. El riesgo es la eventualidad posible que pudiera suceder y que representa un daño económico a la persona. La prima es la suma de dinero que él deberá pagar de acuerdo a lo convenido en el contrato por ese seguro. Y la indemnización es pues lo que la compañía aseguradora o el asegurador deberá cubrir en dado caso de que el riesgo se dé. Pues. En cuanto a la solicitud y el cuestionario, son los documentos previos a la elaboración del contrato de seguro, y la póliza se puede decir que es el documento como tal del contrato de seguro. Veamos la siguiente diapositiva. Muy bien. Respecto del coaseguro y de la retrocesión, se puede decir que el coaseguro es suscrito de una parte por el asegurado y de otra parte por varios aseguradores que asumen con entera independencia los unos de los otros la obligación de responder separadamente de la parte del riesgo que le corresponda. En este contrato el asegurador no es uno solo, son varios aseguradores y ellos van a responder por partes individuales. Quiere decir, cuando las propiedades son muy grandes o el riesgo es muy grande, las pérdidas económicas no sería posible de cubrir por un solo asegurador. Se unen varias compañías, las cuales nombran por mayoría a un líder de ellos, y estas compañías acuerdan asegurar un determinado porcentaje. Por ejemplo, en los grandes edificios, como el riesgo es muy grande, en dado caso que un siniestro pueda destruirlo, entonces aseguran por porcentaje, es decir, 10% a la aseguradora tal, 10% a la aseguradora tal. En el caso de que ocurra el siniestro, ellos van a responder individualmente por ese porcentaje que se había acordado en el contrato. Cabe destacar que existen muchos tipos de contratos de seguro. Están los contratos de seguro que versan sobre los vehículos para cubrir los daños que estos pudieran padecer en el caso de ser transitados. Vehículos también, más que todo, seguros especiales que tienen los vehículos de alto valor monetario, los vehículos antiguos también, que van a transitar solamente algunos días del año y se aseguran sola y específicamente por esos días. Existen los seguros sobre intereses, seguro sobre el interés del capital, seguro sobre el interés de la ganancia, seguro sobre el interés de los bienes, seguro sobre todos los bienes. También los seguros de vida, se encuentran seguros para el caso de que las personas fallecen, y también seguros que cubren la salud y la integridad de las personas. Muy diferente a los seguros de enfermedades, en los cuales se contrata una vez que la persona padece una determinada enfermedad, y este seguro se va a encargar de cubrir los gastos que este siniestro, por llamarlo de cierta manera, pudiera generar. Ejemplo, las personas que padecen de cáncer pueden ser aseguradas y el seguro cubriría la totalidad de los gastos que pudieran presentarse durante el tiempo de que esta persona padezca de esta enfermedad. Otros tipos de seguros muy extraños son cuando las celebridades, deportistas, personas famosas aseguran partes de sus cuerpos porque consideran que tienen alto valor económico, como lo es las piernas en muchos jugadores, los brazos en algunos otros, la nariz, el pecho de muchos, etc. Hay muchos tipos de seguros y la variedad es muy amplia. También hay seguros que son obligatorios, como es el caso de cuando las personas tienen perros de razas muy peligrosas. Hay seguros de caza, seguros de caza de practicar la caza, ¿no? Hay seguros también obligatorios para los vehículos que cubren como lo más mínimo que pudiera ser presentarse en un siniestro, ¿no? Lo más común. Estos también son obligatorios. Siguiendo con el tema, las principales características de los coaseguros es que existen, como ya lo dije anteriormente, varios aseguradores. También la distribución de las empresas aseguradoras las hace el asegurado. Él decide de qué manera va a distribuir los gastos de indemnización en el caso de
que ocurra el riesgo, el siniestro. La pérdida es a cargo de varios aseguradores individualmente, y también que existe una relación directa entre el asegurado y los aseguradores. Existen otros tipos de seguros en los cuales se asegura un mismo riesgo con varias compañías. Ellas lo hacen individual y simultáneamente, a diferencia del coaseguro. ¿Cómo es individual y simultáneamente? Por ejemplo, tengo un vehículo y lo aseguro con dos aseguradores distintos. En dado caso de que el vehículo sufra cualquier siniestro, ambos aseguradores van a responder simultáneamente y de forma individual. Respecto de la retrocesión, esta se lleva a cabo cuando un asegurador no puede cubrir el riesgo o no puede cubrir la totalidad del siniestro, de la indemnización del siniestro, y él suele cubrir una parte, lo que esté dentro de su alcance, y utiliza la figura de la retrocesión. Él cede a otra compañía aseguradora o a otro asegurador para que él termine de indemnizar los gastos por el siniestro. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Muy bien, ahora entramos a la parte de lo que son los contratos mercantiles. Se tiene como contrato mercantil un negocio jurídico bilateral que tiene por objeto un acto de comercio. Acto de comercio es todo aquel que se encuentra versado en el Código de Comercio venezolano. Se puede decir que para que exista un contrato mercantil debe estar inmersa o en su parte un comerciante o su objeto, que sea un objeto de comercio, de acuerdo a lo que determine el Código de Comercio venezolano, o que existan ambas situaciones. Eso sería un contrato mercantil o un contrato mercantil en el que se encuentra un acto de comercio. Respecto de la naturaleza de los actos, la naturaleza jurídica de los contratos mercantiles, se tiene que debe existir, como lo dije anteriormente, la presencia de un comerciante en una de las partes. Su fin es la industria o el comercio, y el carácter mercantil del objeto sobre el que recae, es decir, su objeto, el objeto del contrato. Debemos recordar que para que el contrato exista debe cumplir con los requisitos establecidos en el Código Civil venezolano, que son la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa. Este objeto debe ser, como lo mencioné anteriormente, de carácter mercantil. O sea, un carácter mercantil debe recaer sobre este objeto para que pueda ser válido un contrato mercantil y ser considerado mercantil. Se diferencia también de los contratos civiles porque la materia civil en nuestra jurisdicción la rige el Código Civil venezolano vigente. En cambio, los contratos mercantiles se rigen de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio venezolano vigente. Las condiciones requeridas, como decía anteriormente, consentimiento. El consentimiento es la voluntad de las partes. Esta voluntad puede ser real o interna. La real o interna es la que posee la persona en su verdadero deseo de contratar, y la voluntad declarada, que puede ser expresa o tácita, es la voluntad que se declara, que yo puedo transmitir y establecer. Puede ser expresa en escritos, en mímicas, de manera que quede prueba de ello, o tácita cuando no se expresa como tal, pero ciertas conductas dan a entender que existe la voluntad, que existe el consentimiento. El objeto debe ser posible, lícito, determinado o determinable. Para que estas son las características que nos establece la norma venezolana para que un objeto pueda ser válido. Debe ser posible, que haya posibilidad de realizarlo. Lícito, que no vaya en contra de la ley ni de las buenas costumbres, mucho menos del orden público. Y determinado o determinable. La causa, es decir, que se pueda determinar, pues. La causa, existe causa que no se expresa totalmente. Esta es como una inexistencia, ausencia de causa suele llamarse. Se presume. La ausencia de causa
y la causa falsa. La causa que se presume es aquella que se presume mientras no se demuestre lo contrario. La ausencia de causa es la causa inexistente, no existe ni existió. Y la causa falsa es aquella que se considera, alguna de las partes pudo pensar que existía, pero en realidad no fue así. Entonces, en cualquiera de esos casos de una falta de causa, el contrato no sería válido. Y por último, la causa ilícita, todas aquellas que vayan en contra de la ley, las buenas costumbres, es una causa ilícita y eso determinaría como tal que el contrato no es válido. La capacidad de las partes. La capacidad para contratar efectivamente, y esta capacidad debe ser sin vicios del consentimiento. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? El error, la violencia y el dolo. Para finalizar, entonces, la última diapositiva. Hablemos un poco de lo que es el precio. El precio es la cantidad de dinero que se debe pagar. Cuando el precio no está determinado en el contrato de venta, su validez depende de que se haya convenido en el modo de determinarlo después. Es decir, en su momento no se fijó un precio, pero existe una convención de que después se determinaría cuál es el precio. Y si no, el contrato es nulo por falta de causa lícita, que es uno de los elementos esenciales para su validez, como lo mencioné anteriormente. La acción redivisoria, establecida en el artículo 144 del Código Comercio Venezolano, es la que se inicia en caso de existir vicios aparentes y ocultos en la venta. Ejemplo, cuando un comerciante recibe mercancía de otro comerciante de plaza, si al momento no se revisó, digámoslo de la manera coloquial, la mercancía, él tiene el derecho de iniciar una acción redivisoria, pues él no supervisó lo que estaba recibiendo. Y si existe alguno de los vicios, como el error, la violencia y el dolo, él puede exigir que la devolución de su dinero o que se cumpla con la parte que establecida en el contrato con la cual su contraparte no cumplió. Y el 145 del Código Comercio Venezolano también dice que se cuenta con 8 días continuos para iniciar esta acción. En cuanto a las cláusulas SIF y FOB, la primera significa, por sus siglas al español, costo, seguro, flete. Esta expresa que el precio incluye tales gastos y que la mercancía es franca de flete y de seguro hasta su destino. Las mercancías que poseen esta cláusula, evidentemente, el precio debe incluir los gastos de flete y de seguro hasta el destino. Esto aplica para la mercancía que se traslada vía marítima. Y la cláusula FOB es aquella que significa en español libre a bordo. Expresa que el vendedor debe hacer llegar la mercancía a bordo libre de gastos para el comprador, distinto en el caso de que llegue a bordo. Ejemplo, en la primera cláusula debe estar cubiertos los gastos desde que sale del proveedor hasta que llega a las manos del comprador o del comerciante. Y en la segunda cláusula solamente el proveedor será responsable hasta que la mercancía llegue a bordo, es decir, el transporte marítimo por el cual se va a trasladar la mercancía. Entonces, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Esto fue toda mi exposición.